Fue un fin de semana que llegó en el momento perfecto, tan raro como una luna azul. Riley y yo teníamos libre de viernes en la noche a lunes, sin trabajo ni compromisos que nos distrajeran. No habíamos planeado nada grande, pero al ver esos días libres alineados y un anuncio de Airbnb no muy lejos, reservamos sin pensarlo. Aún era el inicio de nuestra relación, cuando las decisiones impulsivas parecían mágicas. Todo era nuevo. Cada plan se sentía como una aventura. Solo queríamos estar juntas, sin importar dónde fuera el lugar. Al otro lado de la frontera del estado, en un pequeño pueblo junto a un río, con un nombre impronunciable que ni siquiera intenté recordar. Tiendas de antigüedades, algunas cervecerías locales, un lago que más bien parecía un gran estanque y senderos para caminar que no teníamos ninguna intención de usar. Elegí este Airbnb porque parecía una foto de catálogo, limpio, luminoso y moderno. Las fotos mostraban un espacio amplio, una tina independiente en el baño y una gran mesa rústica que nunca se usa. El lugar tenía un encanto increíble, y cuando se lo mostré a Riley, sus ojos se iluminaron. Todo lo que dijo fue, «Vamos». El viernes por la mañana salimos a la carretera, café en mano y la maleta aventada en la cajuela. Llegamos tras 3 horas y media. Las instrucciones para entrar eran simples. Cerradura con código de 4 dígitos, y la puerta se abrió sin problema. Apenas entramos, Riley suspiró. «Babe, este lugar es hermoso». 501 subtitulado Sato. «501». Dejamos nuestras cosas en la habitación y recorrimos juntos, admirando los cojines y los frascos de avena que la anfitriona puso en la barra. Parecía un nuevo comienzo, como si nadie hubiera dormido ahí antes. Sentíamos que ese lugar era nuestro por el fin de semana. Nada extraño, nada fuera de lo normal, sin olores sospechosos, sin pisos que crujieran, sin muñecas raras en un armario, solo una casa bonita en un pueblito tranquilo. Un verdadero descanso. No tenía ninguna razón para pensar que la noche más repugnante de mi vida llegaría unas horas después. Borrachos, fuimos a la ciudad de la mano. Entrando en tiendas polvorientas con letreros pintados a mano, Riley probó anillos en una tienda que olía a incienso y a gato. Compré una cuchara de madera solo para apoyar al artesano. Probamos cervezas locales en una cervecería y nos reímos de una que sabía a pelusa. Ese era el objetivo, estar juntas. La cena estuvo increíble. Un asador oculto en la esquina de un antiguo centro comercial sin renovar desde los 90. Por fuera no parecía mucho, pero adentro había manteles blancos cubiertos de plata, Trípoli. Y un menú corto pero perfecto. Caracoles, pan de ajo, ensalada, sopa, filete y langosta. Luego una crème brûlée para compartir. Riley levantó su copa de vino contra la mía. Tal vez sea el día más hermoso de mi vida. Sentí lo mismo. Satisfechas y enamoradas, regresamos en Uber, un poco ebrias y ya pegadas una a la otra al llegar a la entrada. Al llegar, seguimos bebiendo vino y terminamos en la habitación, aisladas en nuestra burbuja. Esa intimidad perfecta se siente cerca y calor bajo las sábanas. Me dormí con su mano en la mía, su respiración larga contra mi hombro diciéndome, sí, podría hacer esto para siempre. Como a las 3 o 4 de la mañana me desperté para ir al baño, intenté salir de la cama sin despertarla. La casa estaba silenciosa, descalza en el pasillo, aún medio dormida. De inmediato sentí que algo andaba mal. El suelo se sentía raro, no estaba mojado ni pegajoso, pero era blando, como si algo se moviera debajo de la alfombra. Olfateé un olor a podredumbre dulce, como carne dejada al sol en el baño, con la luz encendida. Pensé que solo estaba paranoica, pero mientras me lavaba las manos, vi el pasillo en el espejo. El suelo se movía. Al principio parecía un efecto óptico, como un parpadeo, pero al acercarme sentí que se me volteaba el estómago. Miles de gusanos formaban una alfombra blanca que avanzaba lentamente desde abajo de la puerta del garaje hacia la cocina. Formaban una masa compacta, como arroz húmedo, que ondulaba bajo su propio peso. Sentí náuseas, retrocedí y noté que mi pie se pegó a ellos. Los limpié en el piso de baldosas, casi vomito. Luego regresé corriendo a la habitación. «Riley, despierta», gimió ella. «¿Qué hora es?» «No lo sé, pero levántate, en serio». Abrió los ojos y la jalé por los hombros.
Hay algo raro, la casa está llena de gusanos. Ahí se despertó de golpe. Nos vimos en el pasillo en ropa interior, mirando el horror. Riley se cubrió la boca. ¿Pero qué es eso? Viene del garaje. Algo está muerto ahí. Nos pusimos jeans, zapatos y camiseta rápido. Riley tomó su teléfono y encendió la linterna. Yo agarré una escoba y abrí la puerta del garaje de un golpe con el mango. Un olor pestilente nos golpeó y una oleada de gusanos entró. Encendí la luz en una esquina donde todo estaba amontonado como basura. Había 3 cadáveres de animales, mapaches hinchados y en descomposición. Un perro, con la boca abierta en gris congelado y los ojos negros rodeados de moscas, yacía en un suelo empapado de fluidos de descomposición. Debieron entrar y no salir, dije cubriéndome la nariz. Riley, con voz temblorosa. Nadie limpió eso. ¿Por qué el otro dejó eso así? Y ahí me detuve en seco porque tenía razón. ¿Cómo es que no habíamos olido nada antes? Sus cuerpos debieron estar ahí desde hace varios días. El olor debió haber invadido toda la casa desde la primera noche. Al mirar mejor, noté algo aún peor. Los cuerpos no estaban dispuestos de manera natural. Formaban un semicírculo. Uno de los mapaches tenía un cordón rojo atado alrededor del cuello, y en el suelo había una marca quemada, un círculo ennegrecido, como ceniza en espiral. No dije nada. Riley me jaló hacia la salida. Llamamos a alguien, metimos todas nuestras cosas en el coche, cerramos la casa como pudimos y nos fuimos. Nos bañamos durante 1 hora al llegar a otro lugar, incapaces de quitarnos esa sensación de que todavía había algo arrastrándose en nuestra piel. A las 6 de la mañana el dueño me llamó de nuevo. Cuando le describí la escena dijo, «No tiene ningún sentido. Estuve en el garaje la semana pasada. Todo estaba limpio». Cuando vino más tarde, se quedó paralizado al ver los cadáveres. Luego notó el cordón rojo y el círculo de ceniza. Murmuró, es como un ritual. No intentamos averiguar más. Huimos de ese lugar y decidimos no volver nunca. Nos dijimos que solo eran animales atrapados, nada más. Porque la otra explicación, honestamente, era impensable. Era cuando Airbnb aún era nuevo, sin tarifas de limpieza altas ni cámaras ocultas, solo cuartos extra en casas ajenas. Estaba recorriendo Europa con mi mochila, tratando de ver lo máximo posible antes de que la realidad me alcanzara. Los hostales no eran caros, pero ya me habían cansado. Camas redondas, rumores de chinches, así que empecé a reservar habitaciones en casas de familia. Gente local que a menudo ofrecía una habitación de invitados o un sofá-cama. Parecía más auténtico, más humano. Es como tomar prestado un momento de la vida de quien te serviría vino y recomendaría la mejor panadería. No solo un recepcionista que da una llave. Cuando pasó, yo estaba en Francia, en una pequeña ciudad del norte de la que ni siquiera recuerdo el nombre. No era exigente, tomaba un tren tan lejos como podía pagar, encontraba un pueblo interesante, me quedaba 1 o 2 noches y luego partía. Esa ciudad tenía calles empedradas, callejones retorcidos y letreros sin palabras en inglés. Sabía que me gustaría. El anuncio ofrecía habitación privada en casa familiar. La pareja que administraba el lugar me escribió 2 o 3 correos en inglés básico. En las fotos se veía acogedor. La mujer, Elisa, parecía tener unos 50 años, rubia, siempre con lápiz labial, incluso en la cocina. El hombre, Jacobo, parecía más discreto. Usaba lentes, tenía el cabello ralo y una sonrisa suave. Él confirmó la reservación con un emoji de pulgar arriba y especificó que estaría en la casa a las 4 de la tarde. Pasé el día explorando la catedral, unas tienditas, un mercado de pulgas donde toqué unos sacacorchos oxidados sin ninguna utilidad. Llegué a su casa como a las 5 de la tarde. La casa, de 2 pisos y contraventanas, estaba oculta tras una panadería al final de un callejón, con una cama junto a la pared. Jax abrió la puerta y me recibió como a un sobrino. Elise me besó en las mejillas y me ofreció vino antes de que dejara mi bolso. Olía a mantequilla y lavanda. Era acogedor, cálido, casi idílico. Mi cuarto era simple. Piso de madera, cama pequeña, escritorio con lámpara y ventana a la entrada, sin cerradura. Eso me sorprendió. Pero pensé que era un país donde la confianza era algo natural. En la mesa de noche había una nota escrita a mano. Bienvenida, únete al aperitivo, acompañada de un dibujo sonriente. A las 6 de la tarde me uní a ellos. La sala olía a queso y pan. Jack servía vino en copas grandes y Elise encendía velas, como en una cena romántica. ¿Te gusta el vino rosado?, preguntó con un acento fuerte pero claro. Solo lo servimos a invitados especiales. Jax sonrió sin decir nada.
Bebimos, comimos queso, salchichón, frutas y pan crujiente. Elise se reía fuerte, chocaba su vaso contra el mío, me servía más sin parar. Jack bebía más despacio, sus ojos deslizándose entre nosotras. Al inicio, las preguntas eran simples. ¿A dónde fue? ¿A dónde iría después? Luego, mientras más vino corría, más personal se volvía Élise. ¿Tenía novia? ¿Me sentía sola al viajar? ¿Las mujeres estadounidenses se parecían a las de la serie Friends? Me reía incómoda mientras ella se acercaba y rozaba mi mano. Su blusa se deslizaba por mi hombro, luego derramó vino en su muñeca y lo lamió frente a mí. Jax observaba impasible. Sentí que la tensión aumentaba. Creo que me iré a dormir, dije al levantarme. Oh, no, quédate más, esto se pone interesante, insistió ella. Me disculpé, estaba cansada. Su rostro se oscureció en un segundo antes de volver a poner una sonrisa forzada. Pero cuando me alejé, ella explotó. ¿Qué? ¿No te gustan las mujeres francesas? ¿Es porque soy vieja? ¿Crees que eres demasiado bueno para mí, pequeño americano? Ella, furiosa, saltó y me golpeó en la cabeza con su tacón. Me tambaleé aturdida. Jax gritó, Elise, tratando de detenerla, pero ella se debatía, gritando, en una mezcla de inglés y francés. Insultos sobre los estadounidenses, sobre mi supuesta arrogancia. Jax me ordenó que tomara mis cosas y me fuera. Corrí a mi habitación y metí mis cosas rápido en la bolsa. En el pasillo, escuchaba sollozos, gritos y ruidos de platos rompiéndose. Cuando abrí la puerta, Jax estaba ahí, rojo y sudando, solo se había hecho a un lado. Elise estaba llorando en la cocina. Me escupió. Turista basura, espero que la policía te encuentre. Salí corriendo. Algo líquido me salpicó en la espalda. La copa de vino que arrojó al gritar. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Sola, borracha y sin lugar para dormir pasada la medianoche, la ciudad estaba en silencio. Solo algunas motonetas lejanas. Sus palabras sobre la policía me perseguían. ¿Ya habría inventado algo contra mí? ¿Me arrestarían como agresora? Me escondí en un callejón para respirar. No había sirenas ni ruido, pero la sensación de ser perseguida no se iba. Caminé a la plaza central, donde una posada aún tenía luz encendida. Pedí una cama pagada en efectivo y me desplomé en una litera, sin siquiera quitarme los zapatos. No dormí ahí. Cada crujido me hacía sentir que venían por mí. Al amanecer, me fui sin siquiera tomar un café. Compré un boleto para Bélgica y nunca miré atrás. Quizá exageré, quizá Elise solo había bebido demasiado, que Jax estaba abrumado, pero en el fondo yo sabía que no era así. Esa ira, ese peligro, no era solo un exceso de alcohol. Lo que sí es seguro es que después de eso, nunca volví a reservar un Airbnb durante el resto de mi viaje, ni siquiera en los países más seguros. Prefería hostales ruidosos y compartir cuarto con un desconocido roncador antes que tomar vino con anfitriones desconocidos. Siempre se dice que hay que salir de la zona de confort cuando viajas, decir que sí, vivir la experiencia. Pero esa noche me enseñó otra cosa. Si existen las zonas de confort, quizá no sea por nada. Era a principios de los años 2000 y ni siquiera recuerdo exactamente por qué estaba conduciendo esa noche, pero sé que una noche de otoño, como a las 8 cuando ya estaba oscuro, salí de la carretera principal y giré a la derecha. Era un barrio pequeño, entre dos ciudades de 100.000 habitantes. La lluvia caía en la calle y mis limpiaparabrisas estaban funcionando a velocidad media. No tenía prisa, iba manejando tranquilamente cuando llegué a una colonia de unas 40 casas, una especie de callejón sin salida. Recuerdo que al acercarme a una curva, la vi. Una mujer. Ella estaba parada en la entrada de una calle, inmóvil, bajo la luz de mis faros. Vestía camiseta sin mangas y jeans, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara calentarse. No miraba mi coche, no, me miraba fijamente a mí. En ese momento pensé que necesitaba ayuda. Era joven y solo quería portarme bien. Bajé la velocidad y la ventana del pasajero. No eran eléctricas entonces. Tuve que inclinarme para girar la manivela. Ella me vio inclinarme para bajarla y apenas estaba entreabierta, hizo un gesto extraño. Ella extendió la mano y tomó la parte superior de mi ventana, sus dedos tan cerca de mi rostro que me sobresalté. Le pregunté si todo estaba bien, pero no respondió. Yo veía su rostro. Ahora debía tener entre 18 y 22 años, los ojos rojos de tanto llorar, la respiración entrecortada por los sollozos. Le pregunté, ¿está bien?
¿Necesita ayuda? Pero seguía sin responder. Ni siquiera se movía. Se quedaba ahí mirándome, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, sus dedos aferrados al borde de la ventana. El silencio entre nosotras era pesado, opresivo. Parecía que ella estaba en otro lado, como si no me escuchara, como si yo no existiera. Pensé que tal vez estaba en shock, que necesitaba ayuda, más de lo que yo podía entender, así que le propuse acompañarla, llevarla a algún lugar. Ninguna reacción, ni siquiera un movimiento de cabeza, solo seguía llorando, mirándome fijamente. Sentía que estaba en un concurso de miradas con alguien que había perdido la razón. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, pero me pareció interminable. Aparté la mirada hacia el camino frente a mí, dudando cuándo volvería a mirar. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una intuición como si nada de esto fuera normal, como si debiera alejarme. El aire estaba saturado de tensión y un miedo sordo empezó a crecer dentro de mí. Entonces dije, lo siento, y sin saber muy bien por qué, me estaba disculpando. Y justo antes de irme añadí, no creo que pueda ayudarles. Por un momento ella no soltó el vidrio, ese dedo seguía pegado, luego los retiró suavemente. Ana sin amor. Entonces volví a arrancar y me fui en la noche, pero no lo pensé de inmediato. Pero después sí, y cuanto más lo pensaba, más me preguntaba si estaba en peligro o si era una trampa. Nunca lo sabré, pero nunca olvidaré sus ojos y la manera en que se quedó, de pie bajo la lluvia, mirándome como si no existiera. Crecí en un suburbio de Nueva Inglaterra, en una enorme casa colonial de más de 150 años. Cuando era niña, a menudo solía asustarme, especialmente por la noche. Con mis 5 hermanos casi nunca estaba sola en casa. Pero después de mis estudios, las cosas habían cambiado. 3 de mis hermanos mayores estaban casados o comprometidos, y los 2 más jóvenes estaban en la universidad. Y solo quedábamos mi madre y yo en esa casa grande. Mi habitación estaba en el 3er piso, al centro, y alineada con el camino a la puerta principal. La de mi madre estaba un piso abajo. Una noche, mientras dormía, empezó a llover muy fuerte, sin relámpagos ni truenos, solo una lluvia intensa y un viento poderoso. El ruido me despertó y me quedé ahí, acostada, mirando el techo, escuchando la tormenta. Luego, escuché claramente algo que sonaba como pasos lentos y pesados afuera, como si fueran zapatos de suela dura golpeando el suelo. Al principio dudé de mis oídos. La lluvia y el viento hacían tanto ruido que me decía que era imposible escuchar pasos, especialmente desde el 3er piso. Pero no, el sonido se acercaba, se volvía más claro, como si alguien caminara directamente hacia mi casa. Y eso no era todo. Esa persona estaba silbando. Me sentí obligada a mirar por la ventana, pero al mismo tiempo, un miedo sordo me detenía. Finalmente, me incliné fuera de la cama. Corrí la persiana lo suficiente como para echar un vistazo por una rendija, y ahí la vi. Una silueta alta y esbelta, a unos 100 metros quizás, avanzando hacia nuestra casa. Era un hombre, llevaba un impermeable largo, zapatos elegantes, y sostenía un paraguas grande que le cubría todo el rostro y el torso. Llegó a la altura de nuestra casa y pensé que simplemente seguiría su camino, pero no. Dejó de silbar. Se detuvo en seco y se giró para mirar hacia nuestra entrada, como si fuera a subir hacia la puerta principal, pero no se movió, simplemente se quedó ahí, inmóvil. Luego, lentamente, inclinó su paraguas hacia atrás, como si quisiera mirar hacia mi ventana, directamente hacia mí. Todavía no podía distinguir su rostro, oculto en la sombra proyectada por la sombrilla negra. Estaba en shock, paralizada por el miedo. Incapaz de moverme, me quedé así apenas unos 30 segundos. Luego bajó su paraguas, volvió a su posición inicial y se dio la vuelta de nuevo. Empezó a silbar y se fue, alejándose lentamente bajo la lluvia. Me volví a acostar muy despacio, esperando a que el sonido de sus pasos y su silbido desaparecieran por completo. Solo entonces salté de mi cama y bajé corriendo las escaleras hasta la habitación de mi mamá. Estaba tan aterrada por ese extraño que reía afuera en plena noche de tormenta que empecé a dormir con ella. Sin embargo, tenía 21 años,